Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo García Palacios. Estamos en la materia de investigación de operaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ingeniería en Química, del Colegio de Ingeniería en Química. Nuestro tutor es José Lucio Arias Palacios. Y bueno, vamos a checar un ejercicio por el método de doble fase. El ejercicio dice lo siguiente: disponemos 210.000 euros para invertir en bolsa. Nos recomiendo dos tipos de acciones, las de tipo A que rinden 10% y las del tipo B que rinden el 8%. Decidimos invertir un máximo de 130.000 euros en las de tipo A y como mínimo 60.000 en las de tipo B. Además, queremos que la inversión de las de tipo A sean menores que las del doble en la inversión del tipo B. ¿Y cuáles tienen que ser la distribución de la inversión para obtener el máximo interés anual? Bueno, lo que hacemos es usar nuestros cambios de variables para hacer nuestras funciones. Entonces X es la inversión de tipo A y Y la inversión de tipo B. Nuestra función objetivo queda de la siguiente manera: como un max de z igual a 0.1, porque sabemos que la inversión de tipo A tiene una rentabilidad o tiene un margen de ganancia del 10% y la del tipo B del 0.8% o del 8%. Entonces queda de la siguiente manera. Ahora también nos deja en claro que tenemos que tener 200.000 como tope límite para nuestros dos tipos de inversiones. Entonces la suma de las dos inversiones deben ser menores a 200.000. La otra es que no debe ser mayor la de inversión de tipo A que la del doble de la inversión de tipo B. Entonces la tenemos de la siguiente manera. Lo que aquí hacemos es que pasamos del otro lado el 2y, que quedaría como menos 2y. Entonces queda esto que x menos 2y es menor o igual a 0. La segunda, que sería x, no debe de ser mayor a 130.000 y y debe ser mayor a 60.000, ¿no? O que no debe ser mayor o igual, nunca debe ser menor. Y bueno, queda la función o queda nuestro TPL de la siguiente manera. Ahora, este método de doble fase, lo que hacemos primero es que maximizamos con coeficientes de restricción no negativos en cada restricción y después realizamos una suma de variables de holgura, artificiales o de exceso, dependiendo del caso, ¿no? Aquí, como vemos, en la primera tenemos que hacer una suma de una holgura, en la segunda también, en la tercera otra holgura, pero en la cuarta no. En la cuarta hacemos una resta de un artificial más una suma de holgura. Y nuestro max de z lo convertimos en un max de w. Aquí lo que hacemos es que lo convertimos en un max de w, pero tenemos que cambiar cada una de nuestras variables, entonces quedarían negativas. Como siguiente paso, aquí hemos omitido varios pasos, suponiendo que nuestro televidente ya sepa un poquito de este método, pero aquí, bueno, tenemos que haberlo puesto como min de z, cambiar nuestras restricciones. Aquí lo que hacemos es cambiamos nuestro max de w a max de p, lo cual quedaría de la siguiente manera. Porque, bueno, aquí en el anterior caso, en el anterior paso, lo que hacemos es que queda como un max de s igual a nuestras restricciones, que cambiamos nuestras restricciones sobre r, que quede r de más. ¿Por qué? Porque tenemos una artificial que se suma por causa de nuestra variable de exceso que sumamos en nuestra última restricción. Entonces, pues queda de esta siguiente manera, ¿no? Ahora igualamos a 0 como último paso. ¿Para qué? Para que tengamos nuestro modelo PPL, ¿no? En un método de doble fase, ¿no? La distinción del método de penalización al de doble fase es que en el de doble fase tenemos que hacer dos fases. La primera fase es que vamos a estar manejando el max de P y en la segunda fase lo vamos a estar cambiando a max de W. ¿Por qué? Porque vamos a volver a regresar a nuestras condiciones de nuestro PPL original. Y bueno, como hacemos de costumbre, generamos nuestra tabla con nuestras variables. Quedaría de la siguiente manera. La diferencia con el otro método de penalización es que en el otro método usábamos una m para multiplicar en nuestra variable artificial. En este caso no lo hacemos. Y pues queda de la siguiente manera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este paso? Pues tenemos que generar como vectores unitarios
toda la columna de R1 o de nuestra variable artificial. Entonces lo que hacemos pues es generarlo a partir, pues checamos de toda nuestra columna cuál es el más negativo o el más mínimo. En este caso nada más tenemos uno, que es 1, y este lo vamos a usar como variable de entrada para pivotear o para generar vectores unitarios toda la columna de R1. Al final nos queda de esta siguiente manera. Aquí lo que hacemos como segundo paso es buscar de todas nuestras variables cuál es el más negativo y bueno, usarlo como nuestra variable de entrada, buscar de toda la columna cuál de estos valores es el más mínimo y usarlo como es habitual en el modelo canónico simplex para pivotear y generar vectores unitarios en toda nuestra columna. En este caso escogemos al 1, ya que es el más mínimo. 60.000 entre 1 nos da 60.000 y 210.000 entre 1 nos da 210.000. En este caso tomamos el último. Nos damos cuenta que queda de esta manera y empezamos, bueno, generamos como vectores unitarios toda la columna de Y y queda de esta manera. Y bueno, como nos damos cuenta, ya ha quedado nuestra primera fase. Tenemos en ceros tanto X y en Y y queda 1, nuestro R1. En este momento se ha completado la fase 1 de nuestro método de doble fase. Como segundo paso o como segunda parte de nuestra doble fase, se construye una nueva tabla a partir de los datos de la tabla óptima de la fase 1, que sería esta. Para hacer esto se suprimen las filas y columnas de las variables artificiales, que en este caso nada más tenemos una, y se cambian los coeficientes de la función objetivo de dicha tabla con los coeficientes de la función objetivo de PPL o los coeficientes del inicio. Entonces queda la tabla de esta manera. Ahora, ¿qué hacemos? Pues buscamos el más negativo, en este caso es y lo usamos como nuestra variable de entrada, y bueno, buscamos cuál de todos los valores de nuestra columna es el más pequeño. En este caso nada más tenemos uno y eso lo vamos a usar, y en este caso también es positivo, lo vamos a usar como nuestra variable de entrada para generar nuestro vector unitario en toda la columna de Y. Aplicamos el método, las operaciones, y nos queda de la siguiente manera. En este caso escogemos el más negativo, que sería X. Y bueno, aplicamos la parte de los tres valores que tenemos aquí, cuál es el más mínimo. Y bueno, quedamos que es el 1 entre 12.000. Y ese valor lo tomamos y generamos como vector unitario toda la columna de X. Después, como nos damos cuenta, en nuestra variable de exceso tenemos negativo. Todavía no tenemos una tabla de optimalidad. Entonces la tomamos como nuestra variable de decisión y empezamos a buscar de toda la columna cuál es el más mínimo y pivoteamos y generamos toda nuestra columna con vectores unitarios, ¿no? En este caso tomamos el 2, que sería este, lo pivoteamos y generamos como vector unitario toda la columna, el cual quedaría de la siguiente manera. Ahora nos damos cuenta que en H2 tiene un negativo, usamos la misma metodología o la misma manera de iteración, buscamos el más mínimo o el más pequeño, en este caso nada más tenemos 0.5, pivoteamos y usamos esta variable de entrada para generar vectores unitarios en toda la columna, el cual nos queda el siguiente cuadro con los resultados. Y bueno, hasta aquí, como ya nos damos cuenta, llegamos hasta nuestro punto de optimalidad y lo único que nos queda es comprobar con un software especializado, y en este caso vamos a usar Contora. Y bueno, nos queda de la siguiente manera, ¿no? Nos damos cuenta que nuestros datos concuerdan con los datos que nos está arrojando el software, que nos dice que el punto más óptimo es 19.400 en X1, o en X debe ser 130.000 y en Y 80.000.
Y bueno, como conclusión, para tener el máximo interés anual se necesitan 130.000 de inversión A y 80.000 de inversión B, con un interés anual de 19.400. Esto sería todo. Gracias.